Bienvenidos todos de vuelta. Como les decía, les vine anticipando que teníamos un invitado para hoy para cerrar este curso. ¿Y por qué tenemos un invitado? Porque se acuerdan que les dije al principio de que esta materia tiene el título de Administración de Empresas. El objetivo es ser emprendedores profesionales, tomar su profesión como una empresa, ¿sí? Entonces me parece dado que hicimos este recorrido, que vimos cosas de marketing, de números, de marca personal, de un montón de cosas, me parecía que la mejor forma de terminar era con una historia inspiradora, ¿no? Dado que la última clase hablamos de liderazgo, ¿no? Qué mejor que terminar con la historia de Tomás, que tiene que ver mucho con el. Bueno, él va a hablar de liderazgo, ¿no? Pero a veces siempre pensamos liderazgo en la alteridad, con otros, ¿no? El líder es aquel que conduce el equipo, el que nos lleva hacia una épica, el que saca lo mejor de nosotros, que de eso va a hablar Tomás. Pero también hay una parte oculta del liderazgo que no se habla mucho, que es el autoliderazgo, ¿no? Eh, Cuando lideramos nuestra propia historia, cuando nos animamos a salir un poco de los bordes, de esos lugares cómodos, de esa carrera eterna que seguimos, ¿no? Y que tenemos una trayectoria profesional y que tenemos una etiqueta que nos queda cómoda. Bueno, para romper todo eso, lo invité a Tom, ¿m? Para captar esos dos costados del liderazgo. Eh, Porque a mí en lo personal me inspiró, lo empecé a seguir un poco en la pandemia, cuando en ese momento estábamos todos súper confundidos, no sabíamos qué hacer. Y bueno, Tomás en ese momento tan oportuno para la vida de las personas, cuando no había laburo, cuando no sabíamos qué pasaba, bueno, él decidió un poco romper con todo y enfocarse a hacer algo que muy relacionado con su propósito, haberlo encontrado y haberlo seguido. Así que con esa breve introducción, nada, le doy la bienvenida a Tomás. Te agradezco un montón que estés acá, ¿m? Eh, que estés interpelándonos a todos, porque la vida nos lleva todos los días por el camino, ¿no? Siempre nos trata de llevar por un camino y bueno, a veces hay que frenar la pelota y tener la audacia de decir, no, el camino va por allá, por otro lado, ¿no? Y bueno, en ese aspecto Tomás es una historia muy inspiradora, así que le doy la bienvenida. La idea es tener una charla con él, en la cual también ustedes quiero que le pregunten y todo. ¿M? Ya les pasé sus perfiles de Instagram, que están buenísimos, ¿no? Lo que él hace. Pero bueno, Tom, quiero que nos contés un poco tu historia. ¿Quién eras vos hace 4 o 5 años? ¿Qué te pasó? ¿Qué te venía pasando? ¿Y hacia dónde estás yendo, no? Bueno, gracias Fede, gracias a los chicos también que están ahí presentes escuchando mi experiencia de vida. Soy un agradecido de estas oportunidades porque bueno, me gusta contar cuál fue mi camino, cuál es mi camino, cuál creo que va a seguir siendo mi camino. Me gusta compartirlo, me gusta tratar de contagiar. Una de las cosas que hacen al liderazgo es la valentía, ¿no? El coraje. Así que acá tienen a Federico, un gran líder, porque tuvo la valentía de invitarme a mí. Este, pero bueno, básicamente les hago una pequeña introducción. Antes de eso, quiero decirles que, siendo que vamos a hablar sobre liderazgo, para mí el liderazgo es una actitud, ¿no? Recién Federico mencionaba esto del autoliderazgo. Generalmente el liderazgo está encuadrado en el mundo empresarial o en el mundo de la política. Eh, quién es ese líder a quienes todos siguen, ¿no? Para mí el liderazgo es una actitud. O sea, una persona puede ser líder en cuanto a cómo enfrenta la vida y cómo avanza y cómo desarrolla su camino, ¿no? Yo soy de profesión, soy abogado, estudié abogacía. Por favor, háganme todas las preguntas que sean necesarias. O sea, si se transforma en conversación, muchísimo mejor, porque yo no soy un estudioso de lo que es el liderazgo. Yo soy más que nada hoy en día un emprendedor, alguien que busca avanzar en su propósito. Vengo con cierta experiencia, ¿sí? En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y la abogacía.
donde cumplí roles de liderazgo y lo que adquirí fue en base a la experiencia. Y justamente es eso lo que les quiero compartir, ¿no? Desde mi lugar, no desde una posición de haber sido un estudioso del tema, sino de cómo me fui nutriendo yo en base a experiencias, a anécdotas, a situaciones complejas que tuve que atravesar. Pero bueno, si se da una charla, mucho mejor, porque encantado de poder responder las preguntas y de poder conversar, ¿no? Como les decía, soy abogado, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Siempre que estudié, trabajé. Eh, Así que bueno, entiendo que hoy hay varios de ustedes que están en el trabajo. Para mí, el trabajo dignifica y es una gran responsabilidad. Así que también valoro que sigan estudiando mientras trabajan, ¿no? Eh, no soy muy estudioso, nunca me gustó estudiar, pero a pesar de eso, yo tenía las ideas claras o la meta clara de dónde quería llegar. Yo desde muy chico quería ser director de una multinacional, no sé por qué. Eh, pero bueno, era lo que quería hacer. Terminé siendo director regional para el Cono Sur de una importante multinacional, con responsabilidad sobre el departamento legal, departamento de asuntos con gobiernos, negocios con gobiernos, transparencia, anticorrupción. Eh, y no sé por qué estudié Derecho, no sé por qué estudié Abogacía. Pero bueno, el camino me llevó a eso. Me acuerdo el primer día que ingresé a la facultad, que uno de los profesores era Derecho Penal y un profesor dijo, serás lo que debas ser o serás abogado. Eh, Ahí quizás estuvo la respuesta, ¿no? Yo sí me acuerdo que antes de eso veía a la gente que estudiaba abogacía y decía, estos tipos están locos, ¿no? Leer tanto, estudiar tanto, no le encontraba demasiado sentido, pero la verdad que disfruté muchísimo del ser abogado porque encontré que me apasionaba resolverle situaciones, problemas, conflictos a las personas. Eh, Más aún en la época que me tocó ser abogado y ahora creo que todavía más, la abogacía pasó de ser abogacía para hacer un montón de profesiones juntas, como por ejemplo psicología, ¿no? Nos venían en la época, imagínense, bueno, la verdad que todas las épocas en la Argentina fueron difíciles, pero en el mundo empresario también, y venían con problemas de todo tipo, ¿no? Que no se podían realizar negocios o que, cómo le perjudicaba eso, cómo le impactaba a las personas, a los equipos, etcétera. Pero bueno, eso también me ayudaba a aprender muchísimo, a aprender muchísimo. Como les decía, no me apasionaba estudiar, pero después de la carrera de grado hice un premáster, un máster, una diplomatura. O sea, siempre seguí estudiando porque tenía un foco concreto. Yo sabía que necesitaba estudiar para llegar al lugar que quería llegar y necesitaba sobresalir, necesitaba resaltar, necesitaba demostrar que yo tenía intenciones verdaderas de llegar a esa posición. Y como les dije al principio, para mí el liderazgo es una actitud de vida. Yo todo lo que empiezo lo termino o lo intento terminar, pero intento no abandonar el barco en la mitad. Cuando las cosas se ponen difíciles, le meto muchísimo esfuerzo, pasión. La pasión para mí es fundamental para que el trabajo nos pueda salir bien. Y siempre, bueno, de esa manera, ¿no? Y con esfuerzo y dedicación, por más que cueste. A la multinacional ingresé como pasante y como les dije, terminé en una posición regional. Eso costó muchísimo y más que nada también me significó muchísima paciencia, ¿no? Yo durante ese recorrido estuve casi 15 años en esa compañía. Tuve muchísimas propuestas de otras compañías y, bueno, de otras posiciones donde quizás me tentaban con mejor remuneración, pero yo tenía un foco claro, o sea, quería llegar a esa posición y aposté y bueno, y lo terminé logrando. Este, eh, Volviendo al punto este del liderazgo y como actitud, a mí me pasaba
y una de las claves por las cuales creo que llegué o que continué creciendo en esa escalera, que después veremos a dónde nos lleva, ¿no? Porque estamos siempre en una continua carrera de llegar hacia dónde. Bueno, eso es lo que después, descubrir eso me hizo cambiar a lo que me dedico hoy, que ya habrán visto el Instagram. Bueno, soy fotógrafo de naturaleza, después les cuento un poquito más. Pero como pasante yo trabajaba como si estuviese efectivo, me quedaba muchas más horas, o sea, no me interesaba trabajar a reglamento. Cuando era efectivo buscaba trabajar como jefe, cuando era jefe buscaba trabajar como director, cuando fui director buscaba trabajar como el que estaba más arriba, ¿no? Como el superior en mi cargo. ¿Qué significa esto de trabajar como el que estaba en la posición siguiente? A mí me parece que un líder es aquel que en vez de traer problemas, trae soluciones. Y a mí me apasionaba poder ir a hablar con mi jefe o quien en ese momento tuviera ese rol, con la solución, no con el problema. O sea, no iba a decirle, pasa tal cosa, ¿cómo lo resolvemos? Sino, pasó tal cosa, esta es la solución, ¿te parece que está bien o no? O sea, con la solución planteada. Ese es un consejo que yo siempre trato de darle a los jóvenes, más hoy en día, donde uno hace, ¿no? Como que se encuadra en el trabajo que le piden y hasta acá llegan. Eh, la verdad que yo hacía eso por llegar a esa posición que quería, pero me terminó demostrando que se trataba realmente de una cuestión de actitud y de lo que me forjaría a mí como persona, ¿no? Porque en definitiva cuando uno viene con esta actitud, con esta pasión, con esta manera de resolver los asuntos, se da cuenta que eso no lo hace solamente en el trabajo, eso lo hace en la vida misma. Entonces hoy para mí, cuando las cosas se ponen difíciles, es cuando mejor me muevo, como pez en el agua. O sea, hoy que me dedico a viajes en la naturaleza, fotografía de naturaleza y demás, no saben la cantidad de anécdotas que tengo donde posiblemente en otras épocas hubiera dicho esto no es para mí, renuncio, me dedico a otra cosa, pero bueno, con este ejercicio de poder resolver los asuntos es que me genera más adrenalina, como que digo, bueno, es un desafío mayor, vamos a resolverlo, si sale bien va a ser todavía más satisfactorio, ¿no? Las soluciones no es simplemente hacia los jefes, no es simplemente hacia arriba, sino también hacia abajo, hacia el equipo. Entonces me terminé encontrando que yo estaba en el medio, terminaba resolviendo las cosas para quienes estaban en cargos superiores, pero también tenía que darle soluciones para quienes estaban en cargos inferiores. Al final yo me transformaba en aquel que se dedicaba a resolverle la vida a todos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso también define un poco al líder, ¿no? No de decir, a ver, cómo delegar o cómo delegar en el sentido de quitarnos responsabilidad, sino cómo hacer para que el equipo funcione mejor, cómo hacer para que todos podamos convivir en armonía, que ustedes saben que cuando hay conflictos es mucho más difícil el trabajo armonioso o los buenos resultados, entonces alguien tenía que cumplir ese rol. Y yo siempre, no porque fuera mi responsabilidad, sino por lo que fui descubriendo, que trabajar de esa manera me iba a abrir puertas, ¿no? Uno cuando trabaja de manera generosa, yo soy un convencido que se abren infinidad de puertas, más que pensando cada uno en su kiosquito, ¿no? O en su escritorio. Este, bueno, cuestión que en un momento, después de varios años de compañía, me di cuenta bueno, que ya había llegado a ese objetivo que quería, ¿no? Y mi jefe me preguntaba cuál es el siguiente paso. Me acuerdo cuando llegué a la posición en el 2012, yo tenía 29 años, llego a la posición de director y mi jefe me pregunta, bueno, Tomás, ¿cuál es tu siguiente paso? Y le digo, ¿cómo mi siguiente paso? Estoy hace años tratando de llegar acá, mi siguiente paso es estar acá. No, bueno, pero bueno, en las compañías multinacionales y supongo que en varias más también, es como que hay una evaluación de desempeño anual y es momento de que uno escriba cuál es el siguiente paso para que se pueda diagramar la carrera y bueno, y los líderes ayuden a que esa carrera fluya. Y yo le dije, mirá, eh,
yo creo que el siguiente paso es que yo sea un buen director. Eh, Trabajé mucho para llegar a esta posición y quiero ser un buen director. Quiero ser un director referente, no solamente dentro de la empresa, sino también fuera de ella. Quiero tener presencia, quiero que mi voz valga, eh, quiero que la gente confíe en mí. Así que quiero trabajar para ser, si tengo que poner algo, quiero ser un buen director. Quiero tener voz en la mesa director. Bueno, pasó un año y al año siguiente me vuelven a preguntar cuál es tu siguiente. Les había parecido muy extraña mi respuesta, ¿no? Al año siguiente me vuelven a preguntar y le dije, y la verdad que quiero seguir mejorando, o sea, me parece que tengo muchísimo para dar todavía, no quiero pensar en otra posición, no quiero estar, ya vine como muchos años tratando de llegar a esta posición y siempre pensando cuándo voy a llegar, y bueno, el día que llegué quiero realmente dedicarle tiempo y hacerlo lo mejor posible. Y uno no nace siendo director, uno no nace siendo líder, no nace sabiendo manejar equipos. O sea, eso es algo que se aprende en las posiciones. Y a mí me parecía que era el momento indicado como para poder aprender todo eso. Bueno, ya no lo pude seguir diciendo muchos años más a eso, como que empecé a inventar posiciones, pero en realidad yo quería seguir ahí, hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, listo, ya está, ya estoy listo, ya creo que cumplí un ciclo acá, que mi silla tiene una fecha de vencimiento. Este, y empecé a hablar de eso, ¿no? De la fecha de vencimiento de mi silla. Y mi jefe me dice, pero ¿por qué, Tomás, hablas de fecha de vencimiento? Si acá hay gente que se jubila en la empresa. Bueno, es cuando lo sentís que ya diste, sentís que si no te moves, te estancás. eh, y ahí fue cuando empecé a pensar cuál era mi siguiente movimiento. Mi siguiente movimiento, todo parecía ser que iba a ser fuera de la Argentina. Y yo la verdad que no me quería ir de la Argentina. Y acá estoy. Y empecé bueno, a buscar cuál iba a ser mi siguiente paso. Fui a distintos coachings para poder entenderme, ¿no? Porque yo venía de una carrera, digamos, vertical en la que siempre iba creciendo para arriba, pero derechito. Dije, soy abogado, bueno, voy a llegar a ser director de legales o el día de mañana manejar el departamento legal de una región, pero no se me había ocurrido hacer otra cosa, ¿no? Hasta que después empecé a tener ciertas ideas medias locas de cubrir otras posiciones, pero siempre con el temor de decir, bueno, pero voy a dejar de ser abogado, o sea, me preparé tantos años, la carrera, el premáster, el máster, la diplomatura, voy a dejar de ser abogado, o sea, ¿cómo hacer este, para no perder eso? Y en este tiempo de mucho análisis interno, de ir a los coachings y de tratar de entenderme, me di cuenta que en este camino uno no pierde todo lo aprendido. Podrá transformarse, reinventarse, dedicarse a otra cosa, pero todo lo aprendido es parte de uno, ¿no? Son las experiencias que uno trae. Así que empecé a perder el miedo. Yo pensaba que una vez que me iba a ir de esa compañía, mi vida se iba a terminar. Pensaba que me iba a jubilar ahí, como que tenía la vida resuelta, tenía un buen pasar, un buen salario, una buena posición. Era respetado por mis colegas, tanto internos como externos. O sea, la verdad que la pasaba muy bien, me apasionaba el trabajo, pero sabía que tenía que tener un cambio, ¿no? Y ahí fue justo como dijo Federico, justo en pandemia. Fue un poquito antes, eso fue antes de las PASO, fue antes del cambio de gobierno, fue antes de la pandemia, que yo decidí dar un paso al costado. Es más, lo había decidido un año antes, pero me pidieron que me quedara porque había una fusión ahí de las empresas y me pidieron que quedara para colaborar, lo que dije, bueno, miren, yo la verdad que no es que tenga una propuesta laboral, sino que creo que cumplí un ciclo, así que me quedo hasta que ustedes me digan, pero sepan que yo ya estoy con un pie afuera. Me trataron de convencer de que me quedara más tiempo, pero bueno, se cumplió un ciclo. Cuando ustedes sienten que se cumple un ciclo, ya no hay retorno, el ciclo está cumplido. No me fui de la compañía para dedicarme a la fotografía de naturaleza.
La verdad me tomé unos meses, me fui a recorrer parques nacionales en Estados Unidos en una motorhome. Eh, Necesitaba conectarme conmigo mismo. Yo venía haciendo fotografía hace más de 20 años, desde muy chico, entonces para mí eso era un cable a tierra. De hecho, mientras ejercía la profesión, me iba muchos fines de semana a sacar fotos. Fotografía de naturaleza, no sé si aclaré que era de naturaleza, pero siempre enfocado en lo que es naturaleza. Así que mis espacios con la naturaleza me dieron muchas respuestas, muchísimas respuestas. Creo que me han cambiado la forma de ser, la forma de pensar, de enfrentar la vida. Me dieron muchísimas respuestas. Cuando uno está haciendo fotografía de naturaleza, está generalmente en soledad, esperando que aparezca algún animal, algún ave, algún mamífero, algún felino. Eh, y ahí tiene muchísimo tipo. Les digo que es más productivo que la terapia, porque es una terapia con uno mismo, ¿no? Ese silencio en el que uno aprende a escucharse, pero casi por obligación, porque no tiene otra cosa que hacer que pensar. Y llega un momento en el que ya pensaste en todo, en todo, en todo, en los problemas, en los no problemas, en las alegrías, en los amigos, en la familia, y llega un momento que tenés que pensar en vos mismo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y sigo acá sentado sacando fotos y qué voy a hacer de mi vida. Bueno, cuestión que yo seguía teniendo entrevistas como para, después de ese viaje por Estados Unidos, para reinsertarme al mundo laboral y, y la verdad que no me llenaba. O sea, empecé a descubrir que esa silla que yo veía que había tenido un vencimiento, en realidad no era solamente de la compañía, sino que era de ese mundo que yo estaba viviendo. Eh, Había cumplido el objetivo que me había propuesto y estaba como entusiasmado para romper todo y empezar algo de nuevo. Y bueno, fue ahí que se me ocurrió organizar viajes de fotografía, que empezaron siendo, o sea, yo empecé a creer que llevando los mejores fotógrafos me iba a dar un renombre. Y ya organicé en 2 años 27 expediciones, llevé más de 100 personas a la naturaleza y en ese camino me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo tenía un propósito mayor que era mostrarle la naturaleza y el espíritu y de concientización y de conservación a las personas. Y me di cuenta que abrirle las puertas a personas que quizás siempre tuvieron ganas de ir a la naturaleza, pero no sabían con quién o cómo, porque no cualquiera se anima a ir solo, eh, me daba muchísimo más, porque veía que se asombraban más que alguien que ya tenía experiencia como un fotógrafo ya de renombre, ¿no? Entonces, ahí empecé a cambiar un poco, y esto tiene que ver también con lo que estudian ustedes, la comunicación. Empecé a cambiar un poco mi comunicación y a atraer otro público y a decir, si lo pensamos desde el punto de vista de lo comercial, a decir, bueno, vamos a agrandar la torta, no nos quedemos únicamente en los fotógrafos. En realidad la naturaleza puede ir un artista, puede ir alguien que quiera ver las aves con binoculares, o sea, no siempre con la cámara. Y ahí empecé a comunicar que yo utilizaba la cámara fotográfica como una herramienta, pero como no como un fin, que no me interesaba que vinieran todos a buscar la foto para National Geographic, sino que yo quería abrirle las puertas de un mundo nuevo, de una posibilidad de vivir las experiencias con la naturaleza como yo había vivido. En todo esto que le fui contando, sin duda se necesita, y relacionándolo con la charla de hoy, se necesita liderazgo, pero más que liderazgo se necesita confianza. O sea, un líder no puede ser líder si no confía, si no tiene autoestima, si no confía que lo que está haciendo es lo correcto o es lo que lo entusiasma, ¿no? Eh, y aparte se necesita valentía, como decía hace unos minutos, valentía, para crear nuevas formas, para crear cosas que quizás no existan, para equivocarse, para no tener miedo de equivocarse. Muchos me decían, vas a dejar toda la carrera del derecho, todo lo que creciste, la carrera maratónica que hiciste para ser fotógrafo de naturaleza. Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Y lo voy a hacer a esta edad, con los 39 años, 40 recién cumplidos.
lo voy a hacer ahora porque estoy en ese momento de la vida donde yo necesito este cambio. Y si yo ahora me meto de vuelta en una empresa, capaz que me dé cuenta de este cambio dentro de 3, 4, 5, 7, 10 años y ya va a ser tarde para emprender lo que quiero. En cambio, si lo emprendo ahora y me sale mal, yo tengo la posibilidad de volver. ¿Por qué no? La matrícula de abogado todavía la tengo y puedo ejercerlo. Entonces, pero si yo quiero arrancar un emprendimiento como el que arranqué a los 50 años, y bueno, ya me parece que, si bien nunca es tarde, preferí tener 10 años de experiencia a los 50, ¿no? En esta nueva materia. Y la verdad que creo que no me equivoqué, o por lo menos por ahora creo que la estoy disfrutando. Sin dudas, cuando uno es emprendedor tiene muchísimas dificultades, pero como les decía, las dificultades a mí me dan todavía más energía. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, si no tengo varios Yo te temas quiero más. detener un minuto en algo algo en algún momento te escuché o leí. Vos eras un abogado con una tarjeta personal que decía abogado, tus títulos, un cargo, ¿no? Tenías una identidad muy marcada, ¿no? ¿Cómo sentiste esto que en la reconversión, hoy, por ejemplo, vos no tenés una tarjeta que dice fotógrafo naturaleza, tu laburo tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo se siente ese paso de salirte de la etiqueta hacia otra? No sé, ¿tenés un título para lo que haces hoy, por ejemplo? ¿Podés definir lo que haces Eh, hoy? Está buena la pregunta y no tengo un título. Mirá, esto también fue un proceso. Yo soy un convencido que la vida es un proceso y que vivimos transitando procesos continuamente, ¿no? Eh, Cuando salgo del mundo corporativo y empiezo a trabajar un poco en cuál sería mi siguiente paso, yo dije, quiero ser gerente de sueños. O sea, si me exigen tener una tarjeta, quiero ser gerente de sueños. Quiero poder ayudar a las personas a que tomen decisiones valientes, que se animen a hacer lo que quieren hacer, que se animen a encontrar eso que les dé felicidad. Yo les decía hace un momento que creía que después de la empresa se me iba a terminar el mundo y la verdad que descubrí que se abrió un mundo mucho mejor, un mundo diferente. Y me sentía con todo el respaldo y la espalda como para decir quiero ser gerente de sueño. Después, un poco uno es ambicioso, ¿no? Uno siempre sueña y lo tengo por ahí guardada esa tarjetita, que algún día quizás pueda usarla. Sí sé que hay empresas que ya están empezando a tener gerentes de sueños, ¿no? Las Sí. empresas que están teniendo una importante transformación, están pensando en posiciones como esa. Yo no descarto que algún día después de esta experiencia pueda volver al mundo corporativo en una posición de ese tipo, ¿no? Más estratégica. No es algo que esté buscando hoy, no es algo que me interese hoy, pero o sea, te digo esto porque muchas veces me preguntan si volvería al mundo corporativo. Yo la verdad que hoy no hay ninguna chance que vuelva al mundo corporativo, pero sí hay muchas cosas que a mí me generan desafíos y que me entusiasman y que capaz que me pueden marear un poco también, ¿no? Pero si hay algo que yo pueda transformar o me dan el espacio para transformar algo, posiblemente escuche esa propuesta. Hoy soy Tom, fotógrafo de naturaleza y estoy hablando con ustedes. O sea, no, me parece que ponerse etiquetas te limitaría a hacer un montón de cosas que pueden sumar, ¿no? Eh, te ni digo porque siquiera... venimos nuestro mundo es el de las personas con etiquetas, sobre todo en lo laboral, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, hoy se te ve muy cómodo del otro lado del río para hablar de la naturaleza un poco, pero todos los que estamos tratando de emprender a veces un proceso de reconversión, cuando estás en el medio, vos contabas en algún momento que para la corporación vos eras, che, pero vos sos medio fotógrafo, ¿no? Y por otro lado leía que ibas a presentar tu currículum a National Geographic y solo tenías en tu currículum antecedentes de abogado, ¿no? Ese espacio híbrido de no lugar que pasa en medio de la reconversión, ¿cómo se vive? Tuve una persona que alguna vez me dijo, si querés cruzar el río, para usar la misma Sí. analogía que usaste vos, si querés cruzar el río, mejor sacar el pie de la piedra de atrás porque si no te vas a caer en la mitad. O sea, hay que soltar, hay que soltar.
no puedes tener los pies en dos piedras y seguir avanzando porque tenés que soltar el pie de atrás, si no te vas a caer. Eh, entonces, bueno, en algún momento hay que soltar. Mira, quiero relacionar esto justamente con algo que a mí me costó mucho, es LinkedIn, ¿no? Ustedes que estudian comunicación, que son locutores, LinkedIn, ¿no? Las redes sociales. Para mí, Instagram estaba clarísimo que era para mostrar fotografías y LinkedIn era ya un... O sea, yo tenía varios followers en Instagram relacionados a la fotografía y muchos followers también en LinkedIn relacionados a la abogacía. Y a veces algunas personas se preguntaban si era la misma persona, ¿no? ¿Cómo alguien puede estar escribiendo con estos sentimientos de naturaleza y mostrando esta fotografía y por otro lado como un Sí. abogado doctrinario o lo que sea, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde, lo Eh, más parecido a eso. y en un momento, o sea, el miedo que yo tenía en ese proceso de que no sabía todavía a qué me iba a dedicar y si estaba buscando trabajo o no, tenía miedo que las consultoras me vieran, que no me llamaran si yo publicaba fotografía en LinkedIn, porque iban a decir, este tipo está en otra cosa, le interesa otra cosa, no puede ser un director de legal. Un día rompí eso, dije, bueno, tengo que sacar el pie de la piedra atrás, ¿no? Y rompí eso y empecé a publicar en LinkedIn. Y un día recibo una notificación de LinkedIn diciéndome que me querían designar top voice, o sea, influencer de LinkedIn, por lo que yo venía publicando sobre naturaleza. Y ahí me di cuenta que en realidad uno tiene que hacer lo que siente. Porque, o sea, cuando uno quiere romper estructuras, el 99%, el 99,99% de las personas te van a decir, no, la estás pifiando. Pero en realidad son pocos los que rompen estructura. Entonces no hay que escuchar tanto esas voces, sino que hay que hacer lo que uno siente. Yo empecé a publicar en LinkedIn y me transformé en Top Voice para Latinoamérica en temas de sustentabilidad. Nunca busqué, pero les juro que nunca busqué eso. O sea, me agarró totalmente de sorpresa. Y en realidad lo tomé como un premio a eso de decir, ¿sabes qué, Tomás? Fuiste valiente. O sea, esto que te daba tanto temor, decidiste hacerlo, fuiste por ello, hiciste la tuya, no te importaba qué repercusión iba a tener. Yo lo hacía convencido que a través de mis imágenes podía generar conciencia y conservación, pero no quería más que eso. Y bueno, y ahí está, ¿no? Eh, y otra de las cosas que hablábamos también con Federico en algún momento, en Instagram también como que empecé a publicar fotos, pero también texto. O sea, a un abogado siempre le gusta hablar, escribir. Entonces, yo ponía mucho texto y sigo poniendo mucho texto en la foto y mucha gente me decía, che, Instagram no es una red para escribir, es una red de fotos. Y yo seguí con la mía. Y yo dije, voy a seguir escribiendo, voy a seguir escribiendo. Hoy tengo más gente que quiere leerme que mirar mis fotos. Entonces, esto también tiene que ver con liderazgo. Es animarse a hacer a lo que uno le hace bien, ¿no? O sea, yo no quiero decir, bueno, seamos egocéntricos y que no nos interese la opinión del otro, pero tampoco seamos permeables a las opiniones de todos para que nos afecten nuestra forma de ser o nuestra forma de vivir. Me parece que nosotros tenemos que ser lo suficientemente libres como para poder hacer lo que creemos que debemos hacer y también abiertos como para poder escuchar ciertas opiniones y bueno, y barajar ahí o analizar cuáles merecen, son recomendaciones genuinas y cuáles no. Este, pero me parece que también eso tiene mucho que ver con la actitud y, 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 y bueno, y las decisiones que hacen a que uno vaya avanzando. Hoy me pasa que como les decía, mi objetivo era organizar viajes y hoy soy representante de Canon, o sea, en Argentina. Yo jamás en la vida pensé que iba a terminar comercializando cámara de foto, pero también cuando uno empieza a soltar, ¿sí? A sacar ese pie de la piedra atrás que tiene estancado, y uno se anima a ser emprendedor, empiezan a aparecer oportunidades y quien está atento eh, y,
y también otra clave que puedo dejarles es escuchen a todos. O sea, recién le decía, no se dejen movilizar por las opiniones de cualquiera, pero sí escuchen a todos. O sea, a mí me llama cualquier persona me contacta para tener alguna opinión, escucho a todos. Nunca sabemos de dónde puede salir la mejor idea. O la mejor relación o lo que sea. Más allá de una cuestión de educación o de forma de ser, también es por una cuestión de que el mundo está lleno de oportunidades. Bueno, me voy por las ramas a veces, pero hoy terminé siendo representante de Canon, entonces la gente que viaja conmigo termina comprándome cámara de fotos o muchos me empiezan a consultar. Yo cuando me compré mi primer cámara no sabía, o sea, le consultaba a todo el mundo qué cámara comprarme. Y bueno, hoy muchos fotógrafos me consultan a mí qué cámara comprar, ¿no? Entonces, de alguna manera también me terminé transformando quizás en un fotógrafo más completo porque no solamente hago la foto, sino que también sé cuáles son los mejores equipos para utilizar. Hay todo un laburo de marca personal ahí, a pesar de que no le pusimos el título, que es algo que hablamos con los chicos, ¿no? Vos lo contás de una forma que parece como algo natural, ¿no? Pero requiere audacia construir una marca personal, ¿no? Sobre todo cuando venís de una corporación, nada, siempre está la marca atrás, ¿no? Trabajo en Coca-Cola y de pronto sos Tomás en las redes y diciendo esta boca es mía, ¿no? ¿Qué tenés para decirnos Eh, de eso? Hay un montón sí, de audacia ahí, ¿no? En salida. No es cómodo a veces al principio. Veía un video tuyo en Instagram, el primer video que grabaste donde decías, esto me va a costar un montón, pero acá voy, ¿no? eh, ¿Por qué los eh, profesionales no estamos preparados para emprender o para generar estas marcas también, ¿no? Pensar eso. ¿Por qué la facultad nos setea para trabajar en una relación de dependencia o detrás de alguien, ¿no? Pero esto de la marca personal es nuevo. Contanos un poquito de ese proceso de creación de la marca personal. Recién decías que parece natural lo que digo. Yo realmente siento que es natural, No, no, lo es. pero... No, no, Sí. espera. Siento que es natural, pero no siempre fue natural. ¿En qué sentido? Yo hoy considero que soy un líder. Me considero así. No importa si el resto piensa que lo soy o no lo soy. Yo considero que soy un líder y que todo lo que emprendo lo voy a hacer porque tengo confianza absoluta en lo que yo me propongo. Si el resto piensa que yo soy un tonto, bueno, problema del resto. Yo estoy confiado 100% que lo que me proponga lo voy a lograr. Yo antes no era así. En mi adolescencia yo no era así. Yo no tenía esta seguridad en mí mismo. Pero todo este trabajo de mi experiencia laboral, mi crecimiento laboral, toda mi dedicación, las cosas me fueron saliendo bien. Y eso se nutre, la confianza se va nutriendo. O sea, a veces puedo pecar más de soberbia que de desconfiado, ¿no? O sea, puedo decir, che, a mí me va a salir todo bien. Bueno, está bien, voy con esa. A veces me choco contra una pared, me levanto. ¿Cuál es el problema? O sea, pero quien tiene miedo y se frena, y por temor a lo que los otros piensen, o por temor a chocarse con una pared, nunca va a avanzar. El miedo te detiene. Yo tengo algún escrito sobre el miedo, ¿no? El miedo, en realidad para mí el miedo es súper, o sea, es respetable y muchas veces nos genera conciencia, pero cuando el miedo empieza a detenerte es un gran problema, ¿no? Y yendo al tema de la marca personal, trabajo muchísimo mi marca personal. O sea, yo sé que cuando escribo estoy en mi marca personal, tanto cuando lo hacía desde mi lugar de abogado, o sea, siempre, ¿cómo decirlo? Siempre tuve la preocupación o la ocupación de decir quién es Tomás Tibó, ¿no? O sea, nunca me creí soy Tomás de tal empresa, siempre fue Tomás Tibó, o sea, siempre tuve esa confianza como para decir, este soy yo. O sea, cuando yo tenía que llamar a tenía alguna reunión, algún llamado telefónico, lo que sea, primero era, soy Tomás Tibó. ¿Quién? Bueno, Tomás de tal lugar, pero era Tomás Tibó primero, ¿no? O sea, nunca perdí mi apellido, mi identidad. Y cada vez que escribo algo, soy muy cuidadoso también de lo que escribo. O sea, a veces encuentro en Google algunas cosas escritas cuando era más joven y, y digo, uy, esto escribí. Pero bueno, no es que haya escrito ninguna burrada, pero de alguna manera
en ese avance que uno, que con confianza, uno muchas veces escribe cosas que, bueno, 20 años después las lee de otra manera, ¿no? Pero sí, la marca personal es fundamental. Y te recojo algo antes que se me olvide. Hablamos naturalidad, la palabra, ¿no? Eh, Cuando decías que veías lo que habías escrito para atrás, también eso es un proceso de contar, un proceso de que tu marca personal estás contando en tiempo real ese camino, ¿no? Tiene que ver con ser genuino. Eh, ¿Vos crees que se puede hacer, cuánto dura se puede construir una marca personal en base a la impostura, a las lindas fotos de Instagram? No, ¿Qué valor tiene el ser genuino para vos hoy si tuvieras que no. recomendarle a la gente que construye una marca personal? Es fundamental ser genuino, fundamental, fundamental. Y ustedes que están en la ciencia de la comunicación, es fundamental. O sea, la gente sabe quién es quién. La gente te lee o lo que muestres o te interpreta y sabe perfectamente quién es quién. A mí me pasa muchas veces que veo que hay situaciones donde uno dice, "Che, esto se está pareciendo mucho a lo que estoy haciendo yo". Pero estoy tranquilo porque sé que de un lado está forzado y a mí me sale naturalmente, porque no lo hago con la intención de generar, sino que lo hago porque realmente lo hice siempre con esa, digamos, transparencia, ¿no? La generosidad detrás de la comunicación importante también, ¿no? Bueno, Por lo- fundamental también la generosidad. Muchas veces escribo sobre la generosidad. A mí la generosidad, no digo que yo sea generoso, o sea, no quiero que el mensaje quede, Tomás cree que es generoso, no, pero, o sea, porque a veces todos tenemos actitudes de generosidad o de egoísmo, me parece, depende de las circunstancias, pero a mí la generosidad me dio todo. O sea, viste, cuando uno dice generoso es que da todo, pero a mí la generosidad, a mí el dar me devolvió mucho más. sí. Eh, Eso quiero decir, o sea, cuando uno es generoso, Y me eh, parece también que es recibe muy importante muchísimo. para entender el paradigma actual, digamos, todavía queda gente que dice, acá estoy yo ganando un premio, acá estoy yo con el presidente, ¿no? Y sacan esas fotos que no suman nada. Pero creo que también entender este paradigma de la comunicación desde el lugar de dar, ¿no? No tanto contar de cosas de tu ego, sino dar conocimientos, ponerse uno en el segundo lugar y dar ese espacio al compartir, ¿no? Sí, A mí me parece que, depende también cómo lo contás, ¿no? Porque a sí, mí me parece que el trabajo de marca personal también tiene un poco esto de ser un poco egocéntrico, de mostrar un sí, poco lo que está sucediendo, ¿no? O sea, yo en esta charla les estoy comentando o contando mi experiencia y se las estoy contando digamos, genuinamente, con buena onda, todo, pero también les estoy diciendo o sea, por supuesto. que está buenísimo lo que estoy viviendo, ¿no? Y a veces mostrar que uno va cumpliendo hitos está bueno también para generar esa marca personal, ¿no? Sí. Para decir, mirá, hice esto y cumplí este objetivo. Sí coincido que hay muchas veces publicaciones o palabras o sea, exposiciones donde hay vacío, ¿no? Yo creo que cuando, cuando algo que compartís tiene contenido, y no me refiero al contenido de redes sociales, sino que tiene contenido real de fondo, no importa si estás contando que fue un premio o que fue un fracaso, lo que sea, cuando tiene un contenido profundo tiene valor. Tom, sabes que bueno, hablamos privadamente, te comenté que tuve un problema grande, ¿no? En un equipo de trabajo que me remitía mucho a una entrevista que vi tuya en la televisión, que me gustaría que lo compartas con los chicos sobre en esto de la alimentación recíproca. El fotógrafo alimenta al abogado y el abogado Quiero que me contés, ¿qué pudiste aprender de la naturaleza de esas? En la pandemia veía tus videos que te quedabas 5 horas esperando que salga el grillo en tu casa, ¿no? ¿Qué aprendiste de la naturaleza para que pudiste aplicar a las personas en los equipos de trabajo? De la naturaleza aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, eh, pero relacionado a este punto que me preguntás, eh, aprendí a aceptar. Creo que esa puede ser una palabra que resuma, ¿no?
aprendí a aceptar. En esa entrevista que vos mencionabas, yo hablaba de poder liderar sin dar órdenes, sí, sin dar órdenes, sin ser el jefe que manda, ¿no? O sea, yo cuando hago fotografía de naturaleza tengo que tratar de sacar el mejor resultado sin dar una orden directa a un animal. Y después, en esos pensamientos, en la selva, en el bosque, en estar conmigo, dije, si yo estoy logrando resultados sin darle una orden concreta a un animal, ¿por qué no puedo lograr resultados con las personas también? Somos animales, ¿o no? Y ahí empecé a entender que para que yo pudiera lograr esa buena foto con el animal sin darle una orden era porque primero había analizado muchísimo la situación, había entendido desde el momento en que entro a la selva o al lugar donde voy a hacer la foto, al hike, donde sea, o todos los años que vengo haciendo fotografía, aprendí el comportamiento del animal. Si vos te pones a analizarlos, y no por ser biólogo, o sea, no estudié biología, no es el mecanismo, digamos, biológico del animal, sino el comportamiento. Hay muchos animales que yo lo miro y sé lo que va a hacer, porque hacen comportamientos repetitivos. Si hay un ave que no sé, de repente hace una cosa, digo, va a volar, en 3 segundos vuela, y en 3 segundos voló. Eh, entonces, si yo tenía ese conocimiento o esa experiencia, había podido leer también en la fauna para lograr la foto justo cuando está abriendo las alas para despegar, ¿por qué no lo podía hacer con las personas? Y fue ahí cuando empecé a observar más, ¿no? A liderar. Ahí en ese entonces todavía estaba en la empresa y también manejaba una red de abogados bastante grande. Y, y, y empecé a entender más a las personas, no querer venir a modificar. Mirá, cuando ingresé a liderar esa red de 300 abogados que me invitan a liderarla, yo tenía, no sé, ponele 28 años, no, perdón, 38 años. Y la red siempre había sido liderada, no sé, por personas capaz de 50, 60. Llaman a mí y digo, pero están locos de ofrecerme esto. O sea, yo cómo voy a liderar a personas que mirá lo que son. O sea, para mí siempre, o sea, fueron como valores, ¿viste? Eh, bueno, cuestión que después de varias reuniones, insistencia, dije, bueno, ¿sabe qué? Me tengo que animar. Es el momento, me tengo que animar y lo hago. El primer día que tuve la reunión, que yo tenía que juntarme con abogados importantes de la City porteña, dije, ¿cómo manejo esta reunión? O sea, no sé qué es lo que voy a decir. No sé qué es lo que voy a decir. Lo mejor que se me ocurrió en ese momento fue sentarnos en redondo, ¿no? En vez de poner las sillas así una atrás de la otra y yo estar en una especie de estrado, dije, no, armemos esto que sea redondo, que no haya ninguna cabecera y que seamos todos iguales, ¿no? Y lo primero que le dije fue, quiero escucharlos, quiero saber cómo ustedes manejarían esta situación sabiendo que yo supuestamente tengo que liderar esto y no sé por dónde empezar. Fui sincero, fui franco, fui genuino, fui audaz, fui Vulnerable. transparente, fui vulnerable, me puse ahí, o sea, listo, me eligieron a mí, pero no sé por dónde empezar. Ese año batimos récord de sponsorship, récord de presencia, creció la red, creció más del 1000%. O sea, yo creo que esa forma de liderazgo, que el otro día escuché un podcast tuyo también, que hablaba sobre el liderazgo y la humildad, a mí me parece que esa es la manera de liderar hoy en día, ¿no? No es el jefe ese antiguo, acartonado, sino quien demuestra que en realidad está ahí con un rol de colaboración más que de instrucción y de orden. Y eso me ayudó, lo sigo relacionando con la naturaleza. Yo no podía darle órdenes a personas a quienes yo no les pagaba el sueldo, era una red ad honorem, eran todos más grandes y más experimentados que yo, que era lo que yo les podía dar. Entonces entendí que mi trabajo estaba en comprenderlos y en darles espacio.
O sea, yo ahí me transformé en una especie de director técnico. Pero para poder ser un director técnico tenía que entender cuáles eran las habilidades que tenía cada uno. Y así como estudio las aves para saber cuál es cada ave, debería estudiarlas más igual, me armé un Excel de quiénes eran las personas que iban, quiénes eran esos abogados. Empecé a estudiarlos no solamente por posición o por el cartel, la carátula que tenía, sino cosas que me iban contando, ¿no? O sea, nada, detalles, entenderlos como personas, sus gustos, sus hobbies, su especialidad. Eh, y así pude ir armando equipo, porque a raíz de eso armé 10 equipos diferentes eh, y fue sumamente divertido, aunque difícil, seleccionar quiénes eran los capitanes de esos equipos. Pero eso lo pude hacer recién después de que yo tuviera mi Excel, mis charlas, o sea, de saber quién era quién, de saber en dónde tenía la piedra en el zapato cada uno, qué era lo que le molestaba, lo que no le molestaba. No siempre elegí como capitán al que yo, a aquella persona que me había dicho me encantaría eso, ¿no? Es más, para una capitanía elegí a una persona que me dijo, nunca me pongas en ese equipo. Y lo puse como capitán. Eh, Porque sabía que ahí había algo como persona. Fue fantástico el trabajo que hizo, fantástico. Yo estoy súper contento de haberlo puesto en esa posición, porque significó leerlo más allá y en el fondo en realidad de lo que tenía que pasar y eso me lo dio la naturaleza, eso me lo dio mis tiempos en la naturaleza. Increíble la analogía, me encantó y me quedé mucho pensando en una etapa de problemas que tenía, volvía todo el tiempo a tu entrevista y pensaba y repensaba. Pero a ver, quiero dejarlos a los chicos, a las chicas que están acá, nada, un espacio abierto con vos, Tom, porque te estoy acaparando y puedo Dale, estar 4 horas con vos. Así que nada, quiero que se animen o a charlar o a preguntar o... sean audaces, líderes. Sí. Tomás, Sí, Franco. bueno, tengo varias preguntas. Una de ellas es cómo confiar, porque como líder seguramente no estás solo y tenés un equipo de trabajo. ¿Cómo encontrás esas personas que van a estar a tu lado? ¿Cómo confiar y saber que son las personas indicadas? Es una de las preguntas. Y la otra es, cuando hiciste ese cambio del ámbito jurídico a la naturaleza, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Se lo hiciste solo? Sí, ¿cómo confiar en las personas? A ver, una cosa es cómo elegir a las personas, otra cosa es cómo confiar en las personas. ¿Cómo elegir? Un líder no siempre elige a las personas. Eh, a ver, a mí me ha tocado trabajar con personas que no habían sido elegidas por mí. Y eso puede pasar de distintas maneras. A veces los procesos de elección van por un camino, a veces también hay movimientos laterales dentro de una empresa y de repente te toca liderar a equipos que no los elegiste vos. Cuando estás en organizaciones, capaz que apareces como líder en una estructura ya existente. O sea, creo que la mayoría de las veces yo no elegí a mis equipos, ¿no? Sino que me tocaron a mí. Eh, entonces, eso por un lado la elección. Respecto a la confianza se gana. O sea, no hay manera de comprar confianza. La confianza se gana con el tiempo, se gana siendo genuino, se gana con transparencia, se gana mostrando las debilidades y las fortalezas, obviamente también, pero se gana dando espacios. Cuando una persona que es liderada por vos entiende que vos estás ahí para ayudarla, te da su confianza. O sea, yo siempre que me tocó liderar un equipo, transmití que mi rol no era dar instrucciones, no era dar órdenes. Mi rol era hacer que esa persona le vaya mejor. Y se le iba mejor que a mí, mucho mejor aún. Una vez que la gente entiende que eso es real, te da toda su confianza y te da la posibilidad que vos lo ayudes a crecer. Yo siempre creí
creo y seguiré creyendo que un líder no tiene que tener temor a ser superado por sus liderados. Eh, y si vos andás con esa tranquilidad, ¿viste? Hay algunos hay algunos, no sé, pongámosle jefes, para no ponerle líderes, que creen que los de abajo les serruchan el piso, ¿viste? Pues ya, llamado así mal y pronto, pero yo no creo en eso. O sea, yo creo que los de abajo tienen que crecer y superarnos. Y si alguien es buen líder, no va a tener miedo a dejar esa silla, porque va a tener la confianza de que va a poder ocupar esa posición o más arriba en esa empresa, o en ese trabajo, o en esa organización, en ese rol, o en otro lugar. Yo siempre confié en que iba a poder encontrar mi espacio. Y hoy encontré mi espacio en un lugar nada que ver. Así que imagínate si yo no le hubiera dado espacio a quienes trabajaban conmigo a crecer y hoy yo estaría haciendo fotos de naturaleza. O sea, hubiera sido un desperdicio real. Entonces eso, la confianza. Después me decís si fue suficiente la respuesta, pero la otra pregunta, me decías cómo fue el tema del proceso de cambio con mi familia. No fue fácil, no fue fácil. Para ser sincero, no fue fácil, fue una decisión eh, que tomé en gran medida en soledad, especialmente porque después entendí, ¿no? Con el tiempo. Yo venía masticando y madurando una idea que en mi casa no tenían ni idea que yo estaba pensando esto. O sea, como les decía que esto era un proceso, a mí me llevó 3 años dentro de la empresa para detectar que yo había cumplido un ciclo y después 2 años más para decir, bueno, dejo la abogacía. O sea, en total como 5 años que me llevó el proceso. Y no fue que el primer día yo dije, voy a empezar a pensar si me dedico a la fotografía de naturaleza. No, fue algo que decantó en un proceso que fui llevando. Entonces no puedo pretender que quienes estén alrededor mío de un día para el otro entiendan lo que a mí me costó 5 años, ¿no? Porque siempre hay temores. O sea, pasar de una posición, digámosle, de determinado prestigio o con cierta comodidad económica a decir, bueno, voy a empezar a arriesgar en esta otra cosa. Y bueno, y genera ciertos temores. A mí también me generó miedo, pero le metí a fondo. Bien, bien, muchas gracias. Pasa que a veces creo que se complica o nosotros nos la complicamos cuando ya hay pareja de por medio, hijos de por medio. Capaz que cuando son solamente padres o hermanos es como quizás más fácil. Franco, ¿te puedo decir algo? Sin Sí, ofender, sí, sí. son excusas esas. Son excusas. Yo estoy casado y tengo hijos. Eh, y la verdad que si vos estás pensando que hay algo que te puede hacer más feliz que lo que estás haciendo hoy y decidís no hacerlo por tu entorno familiar, estás yendo en contra de tus propios intereses de vida. Entonces, lo que yo planteé en mi familia es, ¿querés una persona feliz haciendo lo que le gusta? ¿O querés que siga trayendo, no sé, el sueldo a fin de mes, pero con cara de traste, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, o sea, y te quiero ser bien directo y bien así concreto porque lo viví y porque creo que, que es una excusa. Coincido totalmente porque a mí me pasó en un trabajo que tuve y tenía ya un par de años, tenía mi casa, posesiones, bueno, materiales que no vienen al caso y un trabajo seguro, fijo, y lo dejé. Y lo dejé precisamente por seguir lo que a mí me gustaba y costó mucho. Y de hecho era la segunda vez que dejaba un trabajo en el que estaba estable, fijo, y que muchos me decían, sobre todo en el segundo trabajo, más que en el primero, era la segunda vez que me pasaba eso. Y empecé a mirar lo que hacía un poco con recelo porque estaba en esa búsqueda y casualmente en los dos trabajos me tomó 3 años. Y ya cuando opté por un tercer trabajo, otra cosa,
es como que miraba con un poco de dudas esos 3 años, era romper esa barrera, a ver si era realmente lo que quería. Y cuando dejé fue muy difícil y mucha gente que estaba a mi alrededor y mi trabajo me querían convencer que si me iba de ahí se me acababa el mundo. Les dije que no, el mundo no se terminaba ahí. Dije chao y me fui. Qué grande, Franco. Te felicito, Franco, y me alegra que coincidamos entonces en eso. Por favor, muchas gracias. Un placer. Mira, y te quiero decir algo más, Franco. Muchas veces a mí, bueno, alguna vez me hicieron alguna nota, la verdad que a veces es mejor ni leer, ¿no? Algunas cosas que la gente escribe porque cree que uno toma estas decisiones porque la tiene servida, ¿no? Claro, este tipo era director de empresa y bueno, y qué fácil la tiene y ahora es fotógrafo de naturaleza porque puede, ¿no? Yo te puedo asegurar que cuanto más alto estás en una posición, cuanto mejor remunerado estás, más difícil es tomar este tipo de decisiones porque es mucho más lo que tenés que perder. Es muy fácil, si te está yendo mal, decir, bueno, voy a probar con otra cosa. O sea, no te queda alternativa. Ves que te vas a chocar contra la pared, salís corriendo y empezás otra cosa. Ahora, cuando te está yendo bien, cuando estás en la cresta de la ola, cuando todos te quieren ofrecer trabajo, cuando sos reconocido, cuando tenés voz, y decir, no, me voy a hacer fotos, eso es realmente difícil. Eso es valiente. Entonces, y la verdad que yo no puedo dejar de trabajar hoy y seguir viviendo, así que tampoco es que la tenga servida, pero opiniones de ese tipo vas a recibir siempre. Yo creo que lo importante es que uno haga lo que lo hace feliz y no es un lugar común esto, no es vos decís porque es fácil, no, no. Animémonos a hacer cosas que nos hagan felices. ¿Qué pasa, Juli? Te veo ahí moviendo la mano. Ah, sí, quería preguntar hace rato, pero bueno, Te estaba vi esperando mi disfrutando turno. mucho te vi disfrutando mucho la Me charla. encantó, me encantó y bueno, quiero agradecerle por todo lo que nos está compartiendo, que es muy valioso. Pero me interesa más conocer la raíz de esto, ¿no? ¿Cómo es que nace o surge la fotografía desde niño y por qué se elige también la temática de la naturaleza? ¿Sí? Si nos podría compartir eso. Y también era otra pregunta que tenía con relación a lo último que habló sobre las opiniones de las personas, ¿no? En cuanto veía las fotos y veía el gran texto que me encanta, yo por ahí subo fotos y no escribo nada, soy una cobarde ahí, pero en cuanto a los comentarios, cómo repercuten en todo, ¿no? En su trabajo, sobre todo, en los comentarios de la gente. Eh, En mi casa siempre se mamó la fotografía de naturaleza. O sea, mi padre es fotógrafo de naturaleza hace más de 4 décadas. O sea, eh, yo no digo que, a ver, no soy abogado por seguir a otro que fuera abogado. O sea, en mi familia no había abogados, somos 8 hermanos y, bueno, una familia grande y fui el primer abogado. Eh, y tampoco fui fotógrafo de naturaleza por mi padre. Eh, Te podrás imaginar que ahí no hay un mandato. Pero sí empecé a viajar con él, a acompañarlo. Yo iba sin cámara, él iba con todos sus equipos. Y, y empecé a hacer fotografía. Y después empecé a viajar con más gente y a relacionarme con más gente de ese mundo de la fotografía y a entender más y a compartir otros momentos, otras vivencias. Y bueno, me fui metiendo y un día me descubrí que estaba metido hasta la cabeza. La segunda pregunta, perdón, sobre los comentarios, ¿qué era lo que quieres saber en los comentarios y lo que escribo? Sí, cómo repercuten en vos los comentarios que son por ahí negativos y por ahí positivos también en cuanto a tu trabajo. Eh, es todo un aprendizaje. Eh, a mí me gusta recibir buenos comentarios. Creo que a todos nos gusta recibir buenos comentarios. Hay que tratar de no darles caso, no hacerles caso.
igual soy muy abierto. Cuando recibo comentarios, o sea, tenés que aprender a distinguir los que son con cizaña o los que son haters o los que realmente te están diciendo, che, ¿por qué no evalúas esto? O sea, y yo leo todos esos comentarios y los pienso. Capaz que pasa un mes y te escribo, o sea, me lo anoté y dije, este lo voy a pensar y le voy a contestar. Y en un mes le contesto y me dice, che, pero ¿cómo te acordás de eso todavía? Sí, me dejaste pensando. Mm. De todo lo que compartió, me quedó entre muchas cosas, qué es lo que comparto, la pasión por lo que nos gusta. Así que creo que es el motor de todo lo que hacemos. ¿Sí? El poder estar apasionados por lo que hacemos. Más allá si eso nos da una buena posición, si ganamos mucho, ganemos menos, pero que lo que podamos hacer sea con una pasión eh, y que eso nos lleva a lograr los objetivos, lograr los sueños. Eh, y la pregunta que tenía era, ¿por qué piensa que pasó tanto tiempo para dar, rienda suelta a su pasión? Porque yo creo que su pasión nació cuando aprendió la primera cámara, ¿sí? Digamos, incursionamos en otra rama, pero al final, en un trayecto de su vida, volvió a la pasión que estaba ya impresa en su ADN y que quizás, no sé, la voz interna no la quiso escuchar durante unos años. Tuvo éxito en la decisión que tomó porque le fue bien, porque logró sus objetivos, pero en el silencio, la voz que siempre escuchó seguía estando ahí, digamos. ¿Por qué piensa que tardó tanto en aceptar que esa era su pasión en realidad y lo que lo hacía Sí, feliz? sí. Eh, no creo que tardé tanto y te explico por qué. Eh, yo les hablaba que el liderazgo es una cuestión de actitud y yo creo que hacer las cosas con pasión también es una cuestión de actitud. Yo no reniego de mi pasado, yo hice con muchísima pasión mi trabajo como abogado y por eso me fue como me fue. Nadie puede estar 15 años trabajando de algo sin pasión y llegar a la posición que llegué. Yo era el primero en llegar a la oficina y el último en irme. Los fines de semana me la pasaba, era un workaholic, ¿no? Un adicto al trabajo. Los fines de semana me la pasaba investigando las intranets de otras subsidiarias alrededor del mundo para ver qué se podía implementar en esta subsidiaria, cómo podía hacer mejor mi trabajo. Estudié, como les dije, varias cosas. O sea, en cada trabajo que hice lo hice con pasión. Cuando antes de terminar el colegio cortaba el pasto de los jardines de los vecinos y te puedo asegurar que el mejor jardín era el que yo le había pasado a la máquina de cortar pasto. O sea, todo lo que yo hago lo hago con pasión, pero porque en definitiva creo que es la forma de vida y la forma en que las cosas te salen bien o mejor. Eso no significa que todo lo que yo haga me divierta. O sea, como les decía, a mí no me divertía estudiar, pero sabía que tenía que estudiar para llegar a donde llegué. Hay muchas cosas en mi trabajo actual que no me divierten, pero sé que las tengo que hacer para poder vivir de eso. Hay muchas cosas en la abogacía que no me divierten, pero sé que las tenía que hacer para poder ser un mejor abogado. Pero todo, sea que me divirtiera o no me divirtiera, le ponía la misma pasión para poder lograr el objetivo final. Y lo que más rescato de todo esto es que tuve mi vida como abogado con pasión, estoy teniendo mi vida como fotógrafo con pasión, y lo que más aprendí es que cualquier cosa que haga yo de acá en adelante va a ser con pasión, porque es la única manera que me salga bien. ¡Qué cierre! Bueno, alguien más dando vueltas, muy bueno, Huerto. Lo estamos interpelando y él nos está interpelando a nosotros. Muy, muy interesante. ¿Alguien más tiene algo antes de cerrar para... Le agradezco la pregunta, Huerto, pero, o sea, me parece que una de las cosas que también tenemos que hacer como líderes es no tener miedo a responder lo que realmente sentimos, ¿no?
Y esa pregunta, fíjate vos que me ayudó a dejar un concepto claro sobre que las cosas hay que hacerse con pasión, así que te agradezco mucho esa pregunta. Bueno, ¿alguien más tiene algo para charlar con Tom? Bueno, si no hay más valientes, Tom, te quiero agradecer mucho que hayas estado acá. Me parece que es una charla muy profunda. Eh, le- no, no, los despertaste mucho. ¿Mm? Conmigo no se animaron a interpelarme tanto, debe ser porque tengo que aprender un poco más de vos. Pero me parece que es un cierre fantástico, porque esta es la última clase, los últimos minutos, donde quería cerrar con Tomás un poco el propósito, el día uno de esta materia, que yo les decía, tenemos que entender que no somos los profesionales de aquel modelo, ¿no? Clásico profesional donde nacías contador, morías contador, locutor o lo que fuera, ¿no? Hoy el profesional es un emprendedor. ¿Mm? A ver, podés tomarnos de una gran lección de reconversión, ¿no? De decir, bueno, quiero irme de un lado para el otro, tomo riesgos, pero a ver, si Tomás hubiera quedado en la abogacía, igual hubiera sido un gran emprendedor, ¿no? Accidentalmente está en la fotografía, pero un poco el mensaje subyacente de todo esto es decir, hay que pensar como emprendedor lo que hagamos, ¿no? Y tener ese pensamiento de empresa, meterle propósito, meterle liderazgo, eh, porque esa es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? El título hoy no alcanza, ¿m? O nos transforma en una especie de robot, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Es cuando sale lo que hay atrás, como decía en la charla con Huerta, ¿no? La pasión, esa pasión de emprender, es decir, de dar esa milla más y concebirte como una empresa, buscar esa mejora continua, que tus clientes estén bien, tomar riesgo también. A veces es muy lindo trabajar por una empresa grande, ¿no? Es como es el cartel que yo tengo adelante, es Fede de Coca-Cola, ¿no? ¿Pero por qué? Si al final el valor somos nosotros, ¿no? Y si te toca trabajar en Coca-Cola está buenísimo, pero siempre sé Fede, antes que Fede de Coca-Cola. Y si querés emprender y tomar el camino de Tomás, me parece que hay que doblar esa pasión, ¿no? Y hay que sumarle mucha valentía, hay que sumarle esa actitud de de asumir los riesgos, ¿no? Y me quedo con esa imagen de cruzando el río, que a veces nos animamos a probar otras cosas, ¿no? Pero estamos con una pata en una piedra y otra en otra. Hay un momento donde me quedó muy gráfico, Tomás, me dejó pensando muchísimo eso de sacar el pie de atrás, ¿no? Hay un momento de que sacar el pie de atrás y tomar una decisión, ¿no? Así que yo no me imaginaba mejor cierre que porque la mejor educación viene de la realidad, ¿no? De estas historias de gente que generosamente, y un poco también para cerrarles este concepto, Tomás decía ser genuino, ser generoso. Esta charla tiene el hecho de que Tomás esté acá, bueno, gracias a la pandemia que generó este mundo virtual, ¿no? Pero esta clase que esté Tomás acá tiene que ver con esa generosidad, porque cuando él escribía, yo le escribía ese cheque inspirador lo tuyo, me dio el teléfono, terminamos chateando por WhatsApp, ayudándome mucho en el proceso interno. Entonces esto de la comunicación con generosidad genera mucha el ser, el compartir, generar estos espacios colaborativos, si se quiere pensar como un negocio, genera muchas más ganancias que lo que das, ¿no? Finalmente terminas recibiendo el doble. Como es el caso de acá, ¿no? Tomás no solo me ayudó a mí, sino que quiere venir acá a seguir ayudando a otros. Y quién sabe, algún día, impensadamente, él sin buscarlo, capaz que, no sé, ustedes le comentan a alguien y alguien se suma a sus viajes y termina siendo su cliente, aunque ese no sea el objetivo final, ¿no? Entonces, esto de la cadena de favores, de la mentalidad corporativa, de tomar riesgos, de estar en las redes, de comunicar, no solo tener un propósito, sino comunicarlo, animarse a comunicarlo y a compartir esta épica con otros, ¿no? Así que bueno, yo te cierro todo en Tomás, ¿no? Es- como para que se queden con esta imagen de qué es lo que yo quería tratar de lograr con la materia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Para mí este viaje fue fabuloso. Espero sumarme a viajes como los de Tomás, ¿no? Que sean reales y a sacar fotos, que podamos algún día compartir algo así. Pero bueno, este viaje virtual por este camino del conocimiento ¿no? de compartir lo que les quería transmitir con la materia, espero que fructifique y yo lo único que pretendo es que amplifiquen esto, vayan, emprendan, tomen riesgos, sean Tomás o sean otra versión de Tomás o su propia versión, lo que sean, pero
salgan. La vida es corta y este mundo necesita gente con impacto. Así que bueno, yo muy agradecido. De nuevo, Tomás, te agradezco un montón. La verdad que me llenó el alma esta charla un viernes a la tarde. Me deja pensando un montón. Seguramente va a haber cola a través de WhatsApp. Y bueno, agradecerles a todos, ¿sí? Seguimos en contacto con ustedes. Ya les daré un tiempo para que nada, veamos de completar y cerrar la materia con los trabajos. Y me despido de esta manera con un grande acá. Déjame agradecerte, Fede, por esta oportunidad, agradecerle nuevamente a los chicos que estuvieron presentes. Te dejo un concepto más porque vos recién estabas hablando de emprender, ¿no? Emprender, digamos, ser emprendedor, pero yo la verdad que, o sea, no sé de qué trabaja cada uno o si está en relación de dependencia o no, pero también se puede ser emprendedor dentro de la relación de dependencia, se puede ser un intraemprendedor, ¿no? Y eso también tiene que ver con el espíritu de liderazgo y con la actitud. No importa dónde estén, si tienen espíritu emprendedor, ustedes tienen la posibilidad de modificar el statu quo, ¿no? En el trabajo en el que estén pueden modificarlo, tienen quien tiene voluntad de modificar tiene la posibilidad de lograrlo, y si lo logran, o sea, también es muy satisfactorio. A mí me tocó modificar varias cosas siendo un emprendedor dentro de la empresa. Eh, y eso también está buenísimo. Y eso también te enseña a ser un emprendedor fuera de la empresa. Así que bueno, no quiero invadir demasiado el cierre de Federico. Agradecerles nuevamente y recuerden que es cuestión de actitud. Si ustedes van con actitud para adelante, les va a ir bien.